Hola, buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos al canal de The Ecodomus. Hoy os voy a hablar sobre las tres prioridades fundamentales para intervenir en un caso de rehabilitación de una vivienda. Ante todo hago un pequeño paréntesis porque las prioridades también van en función, más allá del tipo de ataque, digamos, que está sufriendo la casa, va en función del tamaño, de la intensidad o el grado, lo llamamos así. Entonces, ya veréis al final, entenderéis el porqué de todo esto. También os comento que si ya estáis en la web, pues este vídeo está colgado ahí también, entonces mejor que mejor, así tenéis acceso a todas las informaciones ulteriores que voy dejando de guías, de información de otras webs y demás. Y, y los que no, pues tenéis aquí abajo en el link el link directamente de la página web donde yo actualmente estoy trabajando. Entonces, vamos allá. ¿Cuáles son las tres intervenciones más importantes? ¿Qué pensáis vosotros cuando tenéis una patología, como puede ser unas grietas, unos desprendimientos de materiales, unos abombamientos? Vale, ¿qué es lo más importante de la casa? Es la estructura, lo que sujeta la casa, ¿verdad? Entonces, primeramente, tal como vamos por orden y grados de importancia, primero tenemos que hacer caso a la estructura. Entonces, ¿la estructura cuál es? Son las cimentaciones, lo que está debajo del terreno, ¿vale? Que es donde se apoya la casa. Estructura vertical, que puede ser los muros o de cualquier material. Ahora no entramos en términos de materiales, pero lo que es, digamos, en sí la estructura, los muros eh, o los pilares, ¿vale? Y tenemos luego lo que cubre, que es la estructura horizontal formada por vigas y viguetas. ¿Qué pasa? Que el forjado, el forjado, el techo, el solado, como lo queramos llamar, pues mucha gente piensa que eso también es parte estructural. En parte sí, pero no es considerado exactamente la estructura, ¿vale? Porque la estructura es todo lo que lleva la carga final y última de la casa, de todo lo que sujeta, es su propio peso se reparte ahí de la casa y el peso que va aguantando por eso mismo, de los forjados, de las personas, de los muebles, de todo lo que hay en el conjunto de la vivienda. Entonces, actuaremos primero en la parte estructural, evidentemente identificando estas estructuras, estas patologías que estén afectando a nivel estructural. Esto, otro pequeño inciso, el reconocimiento último y definitivo ha de hacerlo una persona competente, un técnico profesional, porque es un tema muy delicado. Estamos hablando de lo que es, por eso, la estructura portante de una casa y hemos de intervenir de la forma más adecuada. Pero es importante también que lo reconozcáis ya de antemano vosotros, porque así podéis llamar a tiempo, digamos, a una persona que puede realmente aportaros un arreglo, una reparación. Y luego tenemos las prioridades, la segunda categoría de los cerramientos. ¿Qué son los cerramientos? Pues las paredes, básicamente, ¿vale? El forjado, el pavimento, donde está más en contacto con el terreno, y el techo, que pueden ser, ¿vale? Si hablamos de eh, casas colectivas o de condominios, pues bueno, de comunidad de vecinos, quiero decir, pues entonces hablamos evidentemente de los varios forjados que separan un piso, una vivienda de otra. En una unifamiliar de 2 plantas, pues forjado del medio y el techo final, el que cubre la casa. Digamos como la envolvente, por así decir, el cerramiento, lo que envuelve a la casa para crear exactamente este espacio protegido. Y luego tenemos como tercera prioridad la intervención en los revestimientos, ¿vale? Los acabados últimos. Pero os daréis cuenta ya de que una cosa lleva a la otra, es decir, si vamos a intervenir a nivel estructural, automáticamente haremos por grados y estaremos interviniendo hasta el final, ¿no? Estaremos reparando hasta el propio revoco, el propio acabado, pero eso es como ya de última. Pero bueno, hay patologías que simplemente afectan tan solamente a los acabados de una vivienda, entonces no hay que ir a tocar la estructura. Entonces una cosa progresiva siempre se viene de la raíz y evidentemente desde la raíz tenemos que sanar luego hasta el final y viceversa no. ¿No? ¿Vale? Porque si estamos actuando sobre el revestimiento no tenemos por qué actuar en la estructura. Vale, ¿cuáles son las principales entonces patologías dentro de estas
casísticas de sistemas, de cómo funciona la vivienda. Pues tenemos las grietas, ¿vale? O la rotura. La rotura directamente, porque estas grietas o rotura pueden ser causadas por sismas también. Entonces la rotura es más inmediata y hay un colapso como más inmediato a raíz de este sacudimiento de la tierra. Pero la grieta de por sí viene causada por unos asentamientos diferenciales, que son cuando sobre todo de las cimentaciones, cuando se va colocando en el terreno, justamente se va repartiendo las cargas de la casa y se va colocando bien. Siempre hay asentamientos diferenciales. Ahora, si hablamos de obras que están mal ejecutadas o mal pensadas desde un principio, mal calculadas, porque la zapata o tanto corredera como eslada no está sujetando bien lo que es toda la parte, digamos, superior que sobresale de la casa, pues entonces ahí tenemos un problema evidentemente de proyecto, y con lo cual sí, eso, ya veremos en otro vídeo cómo se puede intervenir. Pero ahora pensaros y centraros en lo que es el resultado, lo que estáis viendo a los efectos sobre la reacción, ¿vale? O el desarrollo de vuestra vivienda, de cómo se comportan determinados factores que los llamamos como enfermedades de la casa. Luego tenemos las pérdidas de resistencia de la sección de la estructura. Y aquí tenemos dos factores, por lo menos dos causas, que pueden ser los ataques bióticos en caso de estructuras de madera, o sea, xilófagos, hemos dicho, como carcoma, termitas, pero también otros ataques bióticos como el propio moho, la propia putrefacción, porque hay bacterias que se van expandiendo desde un foco y pueden llegar, por la razón que sea, a la estructura. Y también tenemos casos, por ejemplo, de oxidación de los hierros. Aquí hablamos de las estructuras de vigas o viguetas pretensadas. ¿Por qué digo eso, pretensadas? Porque normalmente es una patología que afecta más a esta clase de material, de estructura. Son viguetas que en su día además presentan a la vez, la mayoría, otro concepto y otro, digamos, desperfecto, que es la aluminosis, por la alta concentración de aluminio presente en el cemento, pero que son normalmente viguetas o vigas que se hicieron en los años 60 o 70, y se utilizaron unos tipos de cementos que, en este caso eso, que contenía bastante aluminio. Entonces han creado luego un desprendimiento, se ha deshecho a lo largo del tiempo el material dentro, y además, una vez que se abre el material, está propenso también a recibir eventuales filtraciones de agua, ¿vale? Entonces no es que entre el agua de por sí, pero si tenemos el desprendimiento y luego entra el agua, pues entonces hay una oxidación de los hierros y la consecutiva pérdida de resistencia, ¿no? Se deshace el material, se rompe. Entonces, según la entidad del cuánto y cómo se rompe, está perdiendo la resistencia característica que aguanta el peso. Y de última, como de las patologías más comunes, tenemos los abombamientos, ¿vale? Y los desprendimientos consecutivos a los abombamientos, pero no siempre es tan evidente. Claro, un material cuando se desprende, cuando se rompe, cuando hay una expansión del mismo. ¿Y en base a qué está causada la expansión del mismo? Pues puede ser simplemente porque tenemos una diferencia, unos materiales mal colocados, o porque está pensado mal la colocación de ciertos materiales que no adhieren, que ya por su propia naturaleza tienen unas dilataciones térmicas diferentes, unas diferentes por eso naturalezas. Entonces las unas se contraen o se expanden a un ritmo diferente del otro, o faltan juntas térmicas, o faltan cosas que así provocan esta separación y la consecuente rotura del material. Los abombamientos normalmente son más evidentes en estructuras de muros de tapia, ¿sí? Porque claro, en este caso, al penetrar la humedad o el agua, ¿no? Que tenemos a lo mejor una fisura en algún sitio, entonces ha entrado la humedad, pues poco a poco, claro, como la tapia está hecha con arcilla y paja también, como parecida al adobe, aunque la técnica constructiva es un poco diferente, pero tenemos lo mismo, una
por eso tenemos una expansión como más evidente, más clara a la vista, y podemos darnos cuenta de que luego a raíz del abombamiento hay un desprendimiento. Fijaros que esto pasa mucho en las casas antiguas de tapia. Hoy en día no se construye con tapia, pero bueno, se está recuperando bien ciertas técnicas como más tradicionales, ecológicas, de menos impacto en el ambiente y demás, pero también se están afinando lo que son las técnicas constructivas y pensando ya y preveniendo todas estas clases de posibles patologías. Entonces la puesta en obra es un poquito más, digamos, precisa. Aunque hay que decir que estas casas llevan muchísimos años de pie, ¿vale? Y no obstante, inclusive con los abombamientos y con las contenciones de humedades aún aguantan. Luego puede pasar que de un día para otro caiga esta pared, ¿vale? Eso sí, porque cuando ha llegado al límite, además lo de la tapia no avisa, directamente cae. Y vale, sin extenderme mucho más, tener en cuenta entonces estas como tres categorías también dentro de posibles ataques o patologías con sus relativas causas, ¿vale? Dentro de la estructura, que hemos dicho que la primera prioridad de intervención. Pero la segunda prioridad, que hablamos de los cerramientos, si nos damos cuenta, hablamos de lo mismo con respecto a las patologías que atacan a los problemas que se causan en su lugar, ¿no? Es decir, siempre puede haber grietas también, abombamientos, humedades o todas estas clases de desperfectos, siempre en cerramientos, ¿no? Porque el cerramiento puede estar hecho de ladrillo, de yeso, de madera, con lo cual estamos sujetos siempre a que tenemos materiales, ¿vale? Con diferente puesta en obra, diferentes características de sección técnica, pero igualmente es una parte que está cerrando la casa, con lo cual puede sufrir las mismas idénticas patologías de que sufre la estructura. Hasta el revestimiento, que es la tercera prioridad para poder intervenir, pues tenemos ahí también el reflejo, ¿no?, de las humedades. Bueno, de hecho, normalmente si el problema lo tenemos desde fuera hacia adentro, afuera lo tendremos más visible, y luego poco a poco dentro un poquito menos, pero tendremos un reflejo, bueno, digamos un desarrollo, ¿no? Si es una penetración de agua, un desarrollo, pero eso ya tiene que pasar muchos años habiendo descuidado esa patología externa, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Y cómo intervengo? ¿Cómo decido que una prioridad respecto a la otra? Hemos dicho estructural ante todo, de cerramiento la segunda y de revestimiento la tercera. Es decir, si yo tengo una mancha muy grande o un desprendimiento de materiales en la parte externa, exterior de una vivienda, de una pared, pues ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Voy y rasco y aplico directamente el nuevo revoco, la nueva pintura? No, porque primero tendré que ver la causa, no solo estaré actuando directamente sobre una tercera prioridad, una eventual y tercera prioridad, porque antes están las otras. Es decir, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha causado este agua, esta filtración, hasta dónde ha llegado a perjudicar la capacidad resistente de la casa. Podemos descubrir que eso, por ejemplo, ha deteriorado el muro en sí mismo, si es de ladrillo o si es de madera, me da igual, pero bueno, si es estructural, además, peor que peor. Pero también esta agua puede que haya llegado a los pilares, a las vigas. Tenemos que intentar detectar hasta dónde se desarrolla el tamaño, como hemos dicho al principio, de esta patología, para poder así intervenir. En cual caso tengamos ya la analítica definitiva donde la estructura ha sido perjudicada, pues primero tendremos que intervenir en la estructura, porque si simplemente hacemos la tapadera, digamos, ponemos el parche y reubicamos, recolocamos los materiales bien, lo limpiamos y demás, pues tarde o temprano, como esa patología sigue estando por dentro, se estará comiendo y destruyendo lo que tiene en su interior y volverá otra vez a aparecer fuera. ¿De acuerdo? Entonces, o volverá a aparecer dentro, pero con una intensidad, una magnitud mucho más importante.
con lo cual habrá que volver a picar, habrá que volver a abrirlo y hacer de todo, con lo cual habrá sido un tiempo perdido, además un posible peligro, ¿no? Un riesgo en el cual nos enfrentamos de estar en una vivienda que que no está cumpliendo, ¿no? Con sus eh, prioridades básicas, que las de mantenernos a salvo, que no nos caiga encima, en casa la casa encima. Entonces, como decía, como comentaba al principio, si tenemos, por ejemplo, una pequeña mancha de humedad en una pared en concreto y luego una pequeña fisura en otra pared en concreto, bueno, vamos a estudiarlas a la vez. No hay una prioridad ahí que tengamos muy claro todavía cuál es lo que está afectando, que no está afectando. Aún no hay señales evidentes de que la estructura esté perjudicada. No tiene por qué. No tiene por qué. De hecho, la mayoría de las veces no pasa. Pero ahora tenemos una grieta y tenemos una humedad, una grieta pequeña, por ejemplo, una humedad muy grande extendida en otra pared. Bueno, pues a lo mejor hay que mirar en ese caso antes, hay que mirarlas a la vez, pero hay que intentar reparar antes la humedad, porque habrá habido una filtración de agua importante, se estará expandiendo por ciertas zonas del sistema estructural y de cerramiento y demás. Entonces tendremos que valorar y reparar aquello. Pero la grieta la tenemos controlada, porque tenemos que ver cuánto se expande, a qué ritmo, desde cuánto tiempo está así, en cuánto tiempo se ha llegado a tener esta grieta con este espesor, esta longitud, ¿vale? Como siempre repito, el tamaño es importantísimo. Entonces, si la grieta, por ejemplo, resulta que se ha consolidado, se ha quedado parada durante 3 años, pues a lo mejor es que no va a crecer más. Sí que hemos de intervenir en la grieta para repararla, pero puede ser sintomático de que no tenemos ya un movimiento, digamos, por debajo de las paredes en la cimentación, no tenemos un movimiento muy importante que pueda haber desestabilizado. Ojo que también estos movimientos a veces vienen causados entre lo que es digamos, el contacto de la estructura horizontal con la vertical. A veces también ahí hay movimientos de asentamientos según cómo se ha colocado en obra y luego según cómo reacciona también después de la colocación. Entonces también puede haber, podemos, digamos, tomar nota de que haya fisuras o determinadas rupturas en algunas partes que pueden ser causadas por ese tipo de asentamiento. No todos los asentamientos, quiero decir, vienen desde las cimentaciones, ¿de acuerdo? Pero es muy importante darse cuenta y valorar entonces el tamaño, la intensidad del problema y luego en base a dónde está el problema, en dónde está ubicado. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Si eso sí, dale a like, compártelo con las personas, evidentemente, que piensas que le puede ser de utilidad. Y te espero los comentarios, escríbeme cualquier cosa, si os está pasando algo que no sabéis identificar bien, si os puedo ayudar desde aquí. Y sobre todo, pues también si tenéis alguna duda, que no habéis entendido alguna cosa, pues estaré aquí muy disponible para poder ayudaros y seguir charlando sobre este tema que es muy interesante. Os veo pronto, que vaya todo muy bien y hasta ahora.